Una novela que está gustando a los mexicanos. Entre mentiras y verdades, entre acusaciones y defensas, el caso de Emilio Lozoya o Emilio L. o Emilio N. se ha convertido en una excelente novela mexicana que alegremente es leída por cientos y cientos o tal vez miles de interesados. Y una novela en la que se narran las acusaciones de Emilio L. y las defensas de Enrique Peña, de Luis Videgaray, Felipe Calderón, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y otros personajes de la política nacional que conforme avanzan las páginas van apareciendo en este trama que no sabemos cómo va a concluir. Ha llamado nuestra atención, pero como una novela de altura, no sabemos su final. Se trata, la narrativa de esta novela, de un caso de corrupción que bien puede denunciar, señalar y encarcelar a los políticos corruptos en los dos últimos sexenios, que incluso hay indicios de que pudiera acusarse, llevar a juicio y posiblemente encarcelar a dos expresidentes de la nación. O bien, se está ante esa oportunidad, pero también puede dar el otro giro, puede terminar en otra llamarada de petate del líder nacional y de esa cuarta transformación que se divierte y califica el caso de Emilio L. como una tragicomedia nacional, la cual no termina de leer porque le pueden provocar pesadillas al señor presidente. Pero si no hay culpables, y si no hay encarcelamiento, y si todo esto se diluye, se narra en la novela, todo este show mediático le pueden causar más pesadillas al señor presidente, y las pesadillas realmente serán tenebrosas. La conspiración es por demás interesante. Se trata de un funcionario que reconocen corrupto, que se reconoce inclusive corrupto. Un funcionario del sexenio pasado que, cuando gozaba de las mieles del triunfo, incluyó en los niveles de corrupción a su señora madre y a su esposa. O sea, le valió madre y metió a toda la familia en los negocios corruptos, pero que al verse perseguido y acorralado por la justicia, decide huir y esconderse en un país, luego en otro y en otro y en otro, y finalmente se establece en España, donde lo capturan. ¿Y por qué cree que lo capturan en España? Porque traía una licencia expedida por el gobierno de la Ciudad de México, una licencia falsa de la que tampoco se han entregado cuentas. En esta novela también aparecen los que eran sus amigos, y los que eran los amigos de Emilio L. comenzaron a desconocerlo, a criticarlo, a descalificarlo. Así es que cuando Emilio L., personaje principal de la novela, se ve solo, planea su estrategia de la defensa, planea su estrategia de defensa en base en dos líneas. La primera, no pisar las cárceles mexicanas. La segunda, no pagar solo por el delito de la corrupción. Si está convencido de que lo van a meter a la cárcel, entonces, como en las grandes películas de acciones, se va a llevar a alguien entre las patas, entre comillas. Sin llevarse, pues, la tranquilidad a ningún lado, Emilio L. no pretende irse solo a la cárcel, pretende denunciar todo aquello que lo traicionó, todo aquello que lo abandonó. Fueron muchos los beneficiados con millones de dólares desde la Dirección General de Petróleos Mexicanos. Fueron muchos los beneficiados con los niveles de corrupción que encabezó Emilio L., pero que ni siquiera han llegado a la punta del iceberg. Presidentes de la República, secretarios de Estado, legisladores, senadores, periodistas, contratistas, empresas y medios de comunicación están en la primera línea del capítulo 1, donde esta novela de la política mexicana trae de cabeza
a todos. Todos estos personajes apenas son los que están apareciendo en el capítulo número 1, así es que imagínense los siguientes capítulos. Emilio L. es un testigo protegido por las autoridades mexicanas que permiten que luego de su extradición ingrese primero a un hospital para diagnosticar su estado de salud, que por cierto resultó estable, pero que nunca pisó la cárcel. Por supuesto, todo esto fue parte de esa interesante estrategia que el personaje principal, Emilio, diseñó semanas antes desde la cárcel española, donde tuvo varios encuentros con sus abogados y funcionarios representantes del gobierno mexicano. Allá fue donde se negoció. Los acusados se dicen inocentes, claman honestidad y se dicen que están dispuestos a presentarse ante las autoridades. Por ejemplo, el Partido Revolucionario Institucional anuncia que demandará a Emilio L., imagínese usted, por daños a la moral. El chiste se cuenta solo. El Partido Acción Nacional anuncia la expulsión de funcionarios corruptos de su partido. Y otros más toman grandes cantidades de Pepto-Bismol para detener su malestar estomacal y su consecuente diarrea. En la novela hasta ahora no se presentan pruebas contundentes, salvo un video en el que se identifica a los exhibidos, pero que no aclara el destino del dinero obtenido por la corrupción. Los demás hasta ahora son dimes y diretes, opiniones encontradas, chistes de mal gusto y escasez de argumentos legales comprobatorios. Así se desarrolla este primer capítulo que llama la atención. Esta novela se desarrolla en un país llamado México, donde las pruebas son lo de menos, porque lo importante es el escándalo mediático que regularmente no termina en nada. Explica el autor, quien agrega que escogió este país simplemente por esas condiciones, donde se puede decir todo, se puede acusar a todo y de todo y no presentar ninguna prueba. Aquí, en este país, la manera de procesar y guardar la información evita las especulaciones, pero como a los mexicanos lo que nos interesa son las especulaciones, entonces México era el país ideal para explotar esta riqueza literaria. Habrá que esperar la trama del capítulo 2 para saber si van a llamar a declarar a 2 expresidentes de la República, o a quién de los funcionarios le pedirán cuentas, y sobre todo se espera una pista que pueda determinar si la lucha contra la corrupción es real o terminará con una lista más grande de cómplices de la llamada Cuarta Transformación. Se adelanta en el capítulo 2 o capítulo 3, que habrá una narración en la que el lector podrá definir si Emilio L. será utilizado para presentar pruebas de que la lucha contra la corrupción es real, o bien se trata también, y hay que decirlo, a un ajuste de cuentas mediático y ordenado por quienes hoy ostentan el poder. Yo esperaba que este tema estuviera corriendo en paralelo con las campañas político-electorales del año 21, pero no. Se adelantaron los cartuchos. ¿No quemaron este cartucho antes de tiempo? No creo que lo hayan quemado antes de tiempo. Yo creo que en esta novela de Emilio L. hay muchos cartuchos más que pronto se van a quemar. Yo creo que en esta novela de Emilio L. es solo el inicio de esa lucha contra la corrupción, pero hay que recordar que los corruptos son corruptos, pero pendejos no lo son. Sí.